Bien, amados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por favor, ocupen su lugar. También nuestros hermanos del equipo de alabanza pueden ocupar su lugar, por favor. Bien, amados. Bueno, antes de poder compartirle la palabra que el Señor puso en mi corazón para la iglesia, para ustedes, también para quien, pues a través de alguna plataforma como Zoom o como YouTube pueda desde luego estar escuchando también, desde luego en el nombre del Señor, la envía el Señor hasta esos medios. Y bueno, antes de poder de esta manera también iniciar, quisiera decirles, hermanos, que les mandan saludos. Los pastores estuvimos reunidos con ellos el día de ayer en pues como un día de campo, un convivio con los pastores de la zona. Y los pastores de la zona envían saludos, las iglesias también les envían saludos de parte, desde luego, de todos nuestros hermanos desde la parte del puerto de Veracruz, a Oaxaca, aquí todo lo que es el centro de Veracruz y el sur de Veracruz. Bueno, todos reciban saludos de parte de nuestros amados hermanos. Y desde luego también de los apóstoles González, pero ellos también van a traerle el saludo el próximo miércoles y el jueves que van a estar aquí con nosotros. Les pedimos, me adelanto a esto, o sea, les pedimos que no sean puntuales, sino que lleguen antes de la hora. O sea, antes de las 7 de la noche para que todos estemos y empecemos en punto de las 7 y así poder aprovechar, hermanos, lo que el Señor tiene que expresarnos esos 2 días. Entonces, aprovéchelo en el Señor. Yo le pido en el nombre del Señor que lo aproveche y lo aprovechemos al máximo. Amén. Este próximo miércoles y el próximo jueves iniciamos a las 7 de la noche. Entonces reciban los saludos de todos nuestros hermanos. Bueno, en especial la iglesia anfitriona, que fue la iglesia de Loma Bonita, pero tiene un predio que compraron muy bonito a orillas del río y hay cafetal alrededor. Está muy bonito, es un manantial de agua y se hace río. Y en esa parte, pues ahí estuvimos los pastores con las familias de los pastores y estuvo muy agradable en el Señor, hermanos, estuvo muy bien. Amén. Y pues en la semana estuvimos en casa de nuestros papás y también ellos les envían saludos, ellos les mandan saludos. Gracias a Dios la vida de mamá está estable y mi papá pues ya 84 años, mi mamá 79, o sea que están ya en una edad donde yo pienso esto, ¿no? Ya prácticamente están viviendo tiempos extras y el Señor lo dijo en su palabra, que los de 80 años ya son fatigas y trabajos, o sea, y sí nos damos cuenta que la fuerza se va acabando. Un día alguien nos dijo que la vida, por ejemplo, da viejazos, ¿no? Dice, el primer viejazo es a los 40, el segundo viejazo es a los 60 y el tercer viejazo es a los 80. Y hermanos, tal parece ser que dentro de la sabiduría humana, o sea, llegan a descubrir las cosas que le pasa físicamente al cuerpo y por eso de esa manera lo presentan, ¿no? Lo conciben de esa manera. Pero sabemos una cosa, que al menos ahora nosotros en Cristo Jesús, que aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando día a día y de viejazos, el interior se renueva cada día. O sea, por fuera te vas desgastando, pero por dentro te vas renovando. No así los que no conocen al Señor. O sea, no así los que no conocen o que no tienen temor de Dios, los que no están en Cristo Jesús, se envejecen por fuera y se envejecen por dentro. Pero los hijos de Dios envejecemos por fuera y por dentro somos renovados cada día. Eso es lo hermoso en el Señor. Amén. Eso es lo hermoso. Entonces reciban saludos de las iglesias, reciban saludos también de la familia en el Señor. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Le comparto lo que hice a manera de diapositivas para que de esa manera usted pueda ver también y leer la Escritura. Ok.
Le puse como título lo que vamos a ver, el poder de la resurrección. Sé que estos días vienen así como días de Semana Santa y celebran algunas personas el Domingo de Ramos y el lunes de entrada triunfal, y etcétera, etcétera. No sé, no recuerdo exactamente. En un tiempo mucho atrás celebrábamos así, ya estando como pastores en una congregación, celebrábamos así la Semana Santa. Y déjenme decirles algo, el día viernes era un día pesadísimo para la iglesia, porque ese día se hacía un culto que se llamaba el de 7 palabras. Se ponían a predicar 7 predicadores, eran las 7 últimas palabras que Jesús había expresado en la cruz. Y cada palabra era una predicación. El culto tardaba de acuerdo a lo que los predicadores se alargaban, ¿no? Y como ponía uno a veces a hermanos de la iglesia, se iban por todo el mundo predicando el evangelio y se alargaba eso, hermano, como no tiene idea. Y era, bueno, en aquel tiempo era para nosotros algo que teníamos que hacer, que debíamos de hacer de manera religiosa. Hoy usted y yo sabemos en el Señor que cada vez que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es cuando lo hacemos tomando la cena del Señor, es cuando venimos y nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero bueno, no es precisamente por los días que se aproximan de Semana Santa, pero hay algo que quiero compartirles en el Señor respecto al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, estos días que estuvimos allá, el Señor también nos permitió estar en el sepelio, en el velorio, de nuestra hermana Elizabeth, que es esposa del pastor Luis Ibarra, que están en Tijuana, que abrieron la obra allá, y partió con el Señor en días pasados. Entonces el cuerpo lo trajeron desde Tijuana hasta el municipio es Iztaxoquitlán y el lugar se llama Sumidero. Entonces ahí estuvo el cuerpo, estuvieron velándolo. A las 4 de la mañana terminaron de alabar a Dios y se armó un grupo ahí musical, estuvieron alabando a Dios, predicó el apóstol Jorge, predicó el pastor José Luis, y ahí me pidieron que compartiera en el panteón, di un sermón del panteón. Pero bueno, ese día el Señor me puso algo para compartir que es parte de lo que yo quiero compartirle a usted esta mañana. Sé que no es un panteón, sé que no estamos en un panteón, pero hay algo que el Señor puso en mi corazón que quiero transmitirle, y es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es más, yo no me puse de acuerdo con el equipo de alabanza, y recuerdan los que llegaron a tiempo, ¿cuál fue el primer canto que entonaron? ¿Cuál fue? No. ¿Cuál fue el primero? ¿Celebrada qué? Celebrada Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive. Amados, estamos alabando a un Cristo vivo. A ver, no sé si lo percibió, no sé si lo dimensionó, pero estamos alabando a un Cristo vivo. Él vive y a Él sea la gloria. Bueno, el apóstol Pablo escribió una carta a los hermanos que vivían en Filipo en aquel tiempo, en Filipos, y se llama la carta a los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11 les escribe lo siguiente: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Eso quisiera que lo subrayaran. Fíjense a lo que le tiraba el apóstol Pablo. Él quería experimentar el poder que se manifestó, ¿dónde? En la resurrección de Jesucristo. Y lo dice desde luego, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amados en el Señor, ¿usted quiere experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Jesucristo? Mire, quiero decirle y adelantarme un poquito a esto. Ese poder es el más grande poder, el máximo poder que se ha manifestado en esta tierra. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente fue la resurrección de una persona,
sino que en esa persona se encontraba la resurrección de millones de personas. Por eso es lo más poderoso que pudo haber sucedido. Y ese poder, el apóstol Pablo lo quería experimentar. Amados en el Señor, a ver, piense, ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿usted lo quiere experimentar? Si usted lo quiere experimentar, usted no va a ser el mismo, no va a ser la misma persona. Amén. Ok. Para experimentar el poder de la resurrección se necesita pasar en primer lugar por el proceso de muerte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay resurrección sin antes saber qué, muerte. Eso es muy importante. O sea, si alguien quiere experimentar el poder de la resurrección, por lo que necesita pasar primero es por la muerte. No se puede resucitar lo que está vivo. Solamente se resucita lo que está ¿qué? Muerto. ¿Ok? Entonces, no hay resurrección sin antes haber muerte. Se experimenta el poder de la resurrección y yo lo noté aquí en dos fases porque el Señor así me lo puso. La fase terrenal y la fase celestial. Diría en otras palabras, lo temporal y lo eterno. ¿Por qué? Por lo siguiente. O sea, vamos a ver estas dos fases. En la fase terrenal se experimenta el poder de la resurrección primero cuando nos convertimos a Cristo y nos bautizamos. Miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. A ver, me regreso tantito a esta diapositiva. No hay resurrección sin antes saber ¿qué? Muerte. ¿Y qué dice Efesios 2? Que Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos. Aunque tenía vida animal, o sea, aunque tenía vida natural, la Escritura dice que usted y yo estábamos ¿qué? Muertos. Y estábamos muertos en nuestros ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Qué necesitábamos nosotros en esta tierra para poder experimentar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Estar muertos. Hay un dicho que dice que para morirse lo único que se necesita es estar ¿qué? Vivo. Y yo le revierto el dicho. La única manera para resucitar es estar muerto. Entonces, cuando una persona se considera que está muerta, separada de la vida de Dios, en sus delitos y pecados, por ende lo que necesita es que resurrección de entre los muertos. Eso es lo que necesita. ¿Reconoce usted que usted estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Hay alguien aquí que pueda reconocer esta tarde y decir, yo reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados? Pensémoslo. Dice, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, porque le está hablando ahora a gente cristiana. Ese era, dijeron pastor, ese era el viejo oeste, ¿no? Esa era la vieja naturaleza. Los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros ¿qué? Muertos, y otra vez utiliza la palabra muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos ¿qué? Nos resucitó. ¿Ya se dio cuenta al principio? Para poder resucitar, para poder participar del poder de la resurrección, lo único que se necesita es estar ¿qué? Muerto. Nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados, vuelvo mi mente para que usted también vuelva a su mente y recuerde. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa ¿qué? Separación. Pero separación de qué? ¿O de quién, no? Estábamos separados de Dios. Bueno, esa es la muerte física. Pero cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios porque Dios es santo. Y no puede ser que en la santidad que Dios tiene pueda entrar algo de pecado. Así es que cada uno de nosotros necesitaba quitar esa separación y la quitó Jesucristo. ¿Cómo fue que la quitó? Cuando nos resucita. Y esa muerte y esa separación, por eso yo pongo aquí como un puentecito, ¿no? Y el puentecito es, bueno, yo no lo puse ahí, no sé si me robé la imagen, pero ahí está. O sea, veo el puentecito y dije, así pasó. Estaba muerto en mis delitos y pecados y me dio vida juntamente con Cristo Jesús. Romanos 6, del 1 al 14, porque yo le escribí aquí arriba, que en la fase terrenal se experimenta el poder de la resurrección cuando nos convertimos, Efesios 2, del 1 al 7, y cuando nos bautizamos. Romanos 6, del 1 al 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos, ¿qué? Y aquí aparece otra muerte. Antes estábamos muertos en los delitos y pecados. Y ahora dice que vamos a morir a los pecados. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. Vuelvo a esto, hermanos. No hay resurrección si no hay antes muerte. Para poder resucitarnos, debimos de haber pasado por la muerte. Y también pasamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con Él juntamente yo morí. Amén. Continúo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En muerte, y hace manera de pregunta para responder afirmativamente. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por el qué? Por el bautismo. ¿Ve la importancia del bautismo? O sea, es la conversión en Cristo, pero también es el bautismo. No sé si en algún momento le comenté que había una persona que decía, es que yo no siento bautizarme, y yo le dije una cosa, ¿sabes qué? No lo vas a sentir hasta que estés en el agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados o sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros lo seremos en la de ¿qué? En la de su resurrección. ¿Se da cuenta? No hay resurrección sin antes saber qué, muerte. Ah, es que tengo una nueva vida. Bueno, ¿moriste al pecado? ¿Cómo pasó? Porque Cristo te llevó a la cruz. Y si resucitaste, porque Cristo resucitó también. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del ¿qué? Del pecado. Dice ahí, y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él, habiendo resucitado de los muertos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Algo que
que se recalcó en el velorio respecto a esto. Los que mueren sin Cristo mueren, y los que mueren en Cristo duermen. Y decía algo que se me quedó, decía algo el apóstol Jorge, que se me quedó mucho en la mente. Cuando tú le dices a alguien hasta mañana es porque ya te vas a ¿qué? A dormir. Y le dices hasta mañana con la esperanza de ¿qué? De que mañana lo vas a ver. Lo mismo. Si alguien muere en Cristo, tú le dices hasta mañana, porque tienes la esperanza de que lo vas a ver. Si no está en Cristo, hermano, te recomiendo no lo vuelvas a ver, porque si lo vas a volver a ver y murió sin Cristo, lo vas a tener que ir a ver donde está su papá el diablo. Y no le recomiendo ir a esos lugares. Entonces, si alguien muere en Cristo, duerme. Y le decimos hasta mañana, porque lo vamos a ver. Si alguien muere sin Cristo, muere. Y es más, está esperando la segunda muerte. Pero esa sería otra historia. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos o resucitados de entre los que, de entre los muertos, los que están sin Cristo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, amados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por medio de la conversión a Cristo, nosotros fuimos salvos y nos resucitó el Señor, pero antes de haber resurrección hubo ¿qué? Muerte. Y segundo, al resucitarnos, ahora vivimos para Dios. Cuando experimentamos lo sobrenatural de Dios, o sea, otra cosa, cuando experimentamos lo sobrenatural de Dios, estamos experimentando el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente se manifiesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una resurrección como la de Lázaro. ¿Qué experimentó Lázaro? ¿Tenía cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Ya llevaba 4 días de muerto. Es más, una de sus hermanas cuando le dijo, ábranla, dice, Señor, eso ya huele mal. Imagínese a alguien en plenos calores, muere y después de 4 días abran la tumba. Le dice, no, esto ya. Ahora, pero Lázaro, ¿usted lo ha visto por aquí en la tierra? ¿Quién ha visto a Lázaro? ¿Quién ha ido a Jerusalén a buscarlo y ver? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, yo en la semana vi a un Lázaro, pero no era el que resucitó. ¿A qué me refiero con esto? Lázaro volvió a ¿qué? Volvió a morir, pero estando en esta tierra, ¿qué experimentó? El poder de la resurrección antes de que Cristo resucitara. En Hechos de los Apóstoles vemos milagros hechos por los mismos apóstoles. Usted lee Hechos de los Apóstoles y hay milagros de resurrección. Mande, la hija de Jairo. Dice la Escritura, hermano, que con solo la sombra de Pedro, cuando pasaba, arrojaban no dice que los arrojaban así, ¿no? O sea, los ponían para que tan solamente la sombra de Pedro los tocara. ¿Y qué pasaba? Sanaban. ¿Por qué sanaban? Porque estaban experimentando el poder de la resurrección. Cuando usted y yo somos sanados de alguna enfermedad, cualquiera que sea, que a veces lo que se ve más espectacular es cuando nos diagnostican una enfermedad incurable para la ciencia médica, como un cáncer, un VIH, o sea, cualquier enfermedad que sea incurable, nosotros decimos es milagrosa, porque eso no lo puede quitar la aspirina, no lo puede quitar un medicamento, o sea, no lo puede quitar una cirugía. Y decimos es milagrosa, bueno, pero sea una gripe, sea un virus, sea lo que sea. Si alguien experimentó de manera sobrenatural una sanidad,
¿Sabe qué experimentó? El poder de la resurrección en esta tierra. Por eso le digo que hay dos fases. Lázaro, la hija de Jairo, los que los ponían bajo la sombra de Pedro, los que se llevaban los paños ungidos de Pablo, con los que se secaba el sudor, dice que los se los llevaban, los ponían en las personas que estaban endemoniadas y los demonios se iban. ¿Qué experimentaban ahí? El poder que de la resurrección. No le voy a dar mis pañuelos para que se los lleve. Sí, porque hay hombres que vendían hasta pedacitos de corbata y dice, esta corbata me sudó aquí en el pecho, ahora llévesela, y le cortaba pedacitos y se los vendía a la gente. Ya eso es fetichismo, ya es otra cosa. Lo hizo en ese tiempo Dios, lo hizo, así quiso hacerlo. Pero no nos dice que lo hagamos en este día. Nos dice que pongamos las manos sobre los enfermos, que oremos por ellos, que los sanemos, dice la Escritura. Hermano, cuando tú pones tu mano y alguien experimenta sanidad, ¿sabe qué está experimentando? El poder de la resurrección. Pero esto es de manera que temporal. También en el velorio hablaron de Eliseo y Elías y del legado que le estaba dejando Elías a Eliseo, y que lo tomó y además pidió doble de lo que tenía Elías. Y alguien decía, porque nuestra hermana Eli fue una hermana, hermanos, que al menos dentro yo la conocí, mantuvo su testimonio desde principio hasta fin. Y mucha gente fue tocada a través de la gracia que el Señor había depositado en ella. En el velorio habíamos como 300 personas, yo creo. Eran bastantes. Y todos hablando de lo que el Señor había hecho a través de ella. Pero hermanos, murió de enfermedad. Y Eliseo, el que tenía la doble porción de Elías, ¿sabe de qué murió? De enfermedad. Pero una cosa le digo. Eliseo, cuando lo sepultaron, cerraron su tumba, no sé, la dejaron ahí. En una ocasión, después de que él murió, había personas que llevaban un difunto, lo iban a sepultar, pero se dieron cuenta que venían maleantes. Y dicen, pues cargando el difunto, nos va a pesar. Y ahí vienen los maleantes. ¿Qué hicieron? Lo arrojaron donde estaban los huesos de Eliseo. Dice que cuando el cadáver toca los huesos de Eliseo, resucita. Eso me deja así como usted, sin palabras. Ese es el poder de ¿qué? De la resurrección. Escuche esto, hermano. A un muerto Eliseo, Dios hizo a través de él y de sus huesos un milagro. ¿Y murió de qué? De enfermedad. Es que, hermano, nosotros pensamos que una vez que nos morimos, como que ya las promesas de Dios que nos hizo no se cumplieron. Pensamos a veces nosotros, señores, que ya se murió y nunca vimos que su palabra se cumpliera. Usted no se preocupe, porque si usted no lo vio, la siguiente generación o la siguiente o la siguiente o la que venga, lo verá, porque Dios es fiel. Así es que usted no le preocupe de qué se va a morir. Preocúpese estar bien con el Señor y que aún después de su muerte, mi esposa lo testifica. Mi suegra, que yo ya no la conocí porque tiene más de 30 años que murió, mi esposa testifica que tuvo que morir su mamá para que su papá llegara a Cristo. Hermanos, yo creo que en la vida de nuestra hermana Eli, a quien velamos en esta semana, su cuerpo,
Ni siquiera se imaginó que había 300 personas escuchando la palabra el día en que estaban velando su cuerpo. Preocúpese si usted está pensando el día que yo me muera, quién sabe cuántos van a ir. Preocúpese. Preocúpese. A lo mejor es de las personas que tampoco es monedita de oro para que el que haya viene a todos, pero hermano, o sea, si usted es agrio como el limón, si no le visita ni en vida, muerto. ¿Está reflexionando o ya se durmió? Hermanos, porque el que experimenta el poder de la resurrección, le digo una cosa, a un muerto hablará su vida. ¿Sabe? No le digo, eso es personal. No me le adelanto algo, yo quiero predicar en mi funeral. Porque yo sé que muchos van a decir cosas que ni siquiera saben de mí. Mejor yo quiero predicarlas. Cuando alguien experimenta una resurrección temporal, como la de Lázaro, la hija de Jairo, que se volvió a morir, cualquier persona, cuando presencia, cuando experimenta en su cuerpo una sanidad de un cáncer, cuando ya le dijeron está en fase terminal, fase 3, ya vaya haciendo su testamento, haga lo que tenga que hacer, pídale perdón a quien sea, porque se va a morir. Pero alguien llega, ora por usted, le pone las manos, pum, el cáncer se va. Le hacen análisis, ¿qué hizo? ¿Qué pasó aquí? Comprobado. Nada de que se sintió mejor, comprobado. ¡Pum! Se fue el cáncer. O gente con VIH que no hay cura, que lo controlan, pero alguien oró, alguien impuso las manos, la palabra del Señor llegó, ¡pum! Y le hacen análisis y no tiene nada. Es un milagro. ¿Qué experimentó? El poder de la resurrección. Alguna manifestación de los dones naturales, sobrenaturales, perdón, y que son espirituales, y que se manifiestan como una palabra de ciencia, algo que te dicen que nadie más sabía, y que llega alguien y te dice cosas de tu pasado, y te las empieza a expresar con pelos y detalles. Y así te dice el Señor, tal fecha, tal día, tal ocasión. Eso es experimentar el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque si Cristo no hubiera resucitado, el Espíritu Santo no hubiera venido y el Espíritu Santo no daría dones y repartiría a los hombres para que expresaran el pasado, el presente o el futuro en una palabra de sabiduría. A veces llega el Señor y te dice, así le vas a hacer. Vas a irte por allá, vas a caminar para acá, vas a ir. Eso es palabra de qué? De sabiduría. Si te dice cosas de tu pasado y de tu presente, es una palabra de conocimiento. Si te dice cosas del futuro, es una palabra de sabiduría. ¿Quién te la dio? El Señor a través de alguien que usó. Cuando hay una manifestación de un don espiritual, una sanidad, un milagro, se experimenta el poder de la resurrección. Romanos 8:11, ese versículo también mi esposa lo ocupa cada vez que su cuerpo se siente enfermo. Hermano, tome la palabra y tómelo también para usted. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién lo levantó de los muertos? El espíritu. O sea, fue una obra maestra del Dios Todopoderoso, Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cooperando ahí porque Jesús dijo que Él ponía su vida, pero también la volvía, ¿qué? La volvía a tomar. Él dijo, yo voy a resucitar. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, vive, está en usted, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también ¿qué hará? Vivificará, le dará vida, lo resucitará también a tu cuerpo mortal por el espíritu que mora en ti. Hermano, yo si en algún momento estoy enfermo, hasta el último momento en que el Señor me permita respirar, proclamaré mi sanidad en el Señor. Porque es una promesa de Él y es lo que ganó Él, no solo en su muerte, sino en su resurrección. Señor, tú dijiste que aquí en esta tierra también vivificarías mi cuerpo. ¿Sabe usted que la muerte tiene proceso? Cuando una persona va a morir y tiene una enfermedad incurable, ¿no hasta le cuentan los médicos los días? ¿Sí o no? Es un proceso. Y se va a empezar así, le va a pasar esto, le va a pasar aquí, le va a pasar allá, y le empiezan a decir el proceso. Dice, más o menos, prepárese porque de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y determinan los médicos por el proceso que están viendo cómo se desarrolla en su cuerpo. Es un símil de lo que pasa en la vida espiritual del hombre. Si usted quiere vivir un proceso de muerte, ¿qué tiene que hacer? Bueno, no lo haga, pero ¿cómo pasa? Dice que de su propia concupiscencia hay anhelos y deseos en el corazón del ser humano. Y le avientan un cebo, le avientan una carnada, le avientan un anzuelo, de acuerdo a lo que está deseando aquí. Y desde luego, son deseos que no honran ni glorifican a Dios. Un ejemplo, un chico, una chica que se muere de ganas de tener novio, novia, que ha visto películas, cómo se besan, cómo se abrazan, cómo se dicen cosas bonitas, y por dentro hasta sueña con un novio, hasta sueña con una novia, ya se ve de la mano ahí, asudadita, y hay anhelos, hay deseos en su corazón. Ay, como quisiera que me besaran como besan a fulana, ¿no? Ok, hay deseos. ¿Qué anzuelito le podrán poner? ¿Qué carnada le podrán poner para que ceda esos deseos que hay en su corazón? No resueltos, que están ahí. ¿Un qué? ¿Un chico o una chica? El más feo de la escuela, el más feo, la más fea del trabajo. ¿No? ¿Qué le va a poner? Un día una chica me dijo, yo no tengo problemas con eso, hermano. ¿Por qué? No, yo todos los que vienen yo los bateo, les digo que no. Digo, mira, hasta ahorita dices así porque ninguno te ha gustado. Todos han sido de los feos y de los que no te gustan. Pero ¿qué cuando venga el que sí te gusta? El que te mueva el piso, el que ya lo viste y dentro de todos, ay, cuando llega sientes que las manos te sudan, el corazón te late más fuerte. Entonces me dices, porque si tú lo quieres aquí, va a venir como una carnada, un anzuelo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando cómo va un proceso rumbo a la muerte. Hay deseos, viene el anzuelo, viene la carnada, y una vez que la persona muerde la carnada, muerde el anzuelo, ¿sabe qué se produce? Se engendra el pecado. Es como un proceso de embarazo. Ya una vez que está embarazada la persona, a eso se le llama engendrar el pecado, porque entonces sí le hace caso al chico, le hace caso a la chica,
y muá, muá, y besitos, y se alborotan las hormonas, y llegan a otras cosas, ¿ok? Y una vez que queda embarazada, bueno, no la chica, sino cuando hay un embarazo por el pecado, lo que traerá como resultado, en un embarazo es un bebé, lo que traerá como resultado es la muerte. ¿Se da cuenta cómo es el proceso para llegar a la muerte? Hablando físicamente, cuando una persona la desahucian hay un proceso de muerte. Hay un proceso de muerte. Dele la vuelta a la tortilla, dele la vuelta y ahora vea el proceso de la vida. Porque el Señor nos hizo pasar de muerte a vida. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo, a sus discípulos les dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso quiere decir que entre más escuches la palabra de Cristo, que recibirás vida. Y Jesús alimentó un día a 5,000 dragones, se saciaron de pan, comieron peces y en abundancia. Al otro día lo andaban buscando. ¿Por qué? Porque querían más pan y querían más peces y gratis. Lo veían como el político que querían y anhelaban durante mucho tiempo, ¿no? Este sí nos va a traer de comer. Pero Jesús cuando se los encuentra le dicen, ustedes vienen a mí y me siguen, ni siquiera por las obras y los milagros que yo hice. Ustedes están aquí por la comida. Y les dijo algo, busquen, trabajen por la comida que no perece. Ah, pero danos una señal porque Moisés nos hizo descender pan del cielo. Y le dice, no señores, el verdadero pan del cielo no se los dio Moisés. El verdadero pan del cielo se los da mi Padre en este día. Es más, lo tienen enfrente, el verdadero pan del cielo soy yo. Yo soy el pan, complételo, yo soy el pan de vida. Porque el que de mí come no va a volver a tener que hambre, será vivificado. El Señor vivifica nuestros cuerpos. Hermano, vuelvo a esto, cuando usted come la cena del Señor, come y bebe la cena del Señor, ¿qué come? Hay un juguito bien rico y un pancito bien sabroso que hace una hermana. Si usted piensa eso, ¿eso comió? Pero cuando yo pienso en fe que lo que estoy comiendo es fuerza, salud y vida, el Espíritu vivifica mi cuerpo y experimento el poder de la resurrección. Amén. Hermano, qué feo se siente enfermarse, más para los que tienen umbrales del dolor muy altos, muy bajitos, y que se enferman y hay dolor, es horrible. Para eso se hicieron los analgésicos, ¿no? Porque lo que evitamos nosotros es el dolor. La muerte causa dolor. Los procesos de la muerte causan dolor. La enfermedad causa dolor. Los procesos de la vida también. Para que un bebé nazca y de manera natural hay dolores. Pero por un lado, los dolores que llevan a la muerte ahí están, pero por otro lado hay dolores que te llevan a la vida. ¿Cuál quieres? Y hermanos, no hay analgésicos. O lo pasamos o lo pasamos. Buenas tardes. No hay anestesia, no hay analgésicos, no los hay.
En la fase celestial es algo, bueno, dejamos lo terrenal, hay sanidades, resurrecciones, etcétera, temporales. Pero en la fase celestial es algo que aún nadie ha alcanzado, me atrevo a decir esto, aún nadie ha alcanzado, pero que todos los que están en Cristo experimentarán. Y vamos a ver por qué. Porque en la fase celestial, hermanos, si bien hay unos que están esperando en el paraíso, como el Señor Jesús le dijo a uno de los dos ladrones que estaban ahí junto a él, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿Dónde está? Pues en el paraíso. ¿Dónde? A ver, busque en su GPS, su Google Maps, y dele paraíso. ¿Dónde está? Está paraíso La Reforma, en el que estuvimos ayer, está paraíso Las Dunas, está paraíso. Eso le va a aparecer. Paraíso Tabasco. Le van a aparecer todos los paraísos, menos del que habló Jesús. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde solamente los que han muerto han ido. Pero ¿qué están esperando ahí ellos? ¿Están esperando qué? La resurrección de los muertos. ¿Qué tiempo están esperando ahí arriba? O allá abajo, allá donde está. ¿Qué tiempo? Porque no hay tiempo para ellos. Entonces, en la fase celestial es algo que aún nadie ha alcanzado, pero que todos los que están en Cristo experimentarán. Primera a los Tesalonicenses, me equivoqué, es 4, 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Acerca de los que qué? Duermen. Entonces, regresando el cassette y viendo atrás, los que murieron sin Cristo están muertos, pero los que murieron en Cristo duermen. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí? De los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esto solamente lo decimos a veces en los velorios, alentamos con esas palabras a nuestros hermanos. ¿Por qué no lo alientas desde ahorita? Ay, que ya se va a morir, no sé, pero aliéntalo. A ver, aliéntalo con estas palabras. Voltea al que tienes atrás, al lado, aliéntalo con esas palabras. ¿Cómo lo alentarías? ¿Cómo lo alentarías? Dile, manito, si te llegas a morir, dile, hermana, manito, si te llegas a morir, te tengo buenas noticias. Es más, si quieres, mándale un mensaje por WhatsApp si no quieres hablarle, porque a veces los jóvenes ya no quieren hablar así de manera personal. Mándale un WhatsApp con un icono de esos, una carita feliz, y si te vas a morir, te tengo buenas noticias. Bueno, si está en Cristo, Sí, si está en Cristo. Mándale el icono de la carita feliz y dile, si estás en Cristo, te tengo buenas noticias. No vas a morir, vas a dormir. ¿Y sabes qué? Cuando Cristo venga en las nubes, ahí en ese lugarcito donde te enterraron en el panteón, se va a abrir. Y va a pasar como lo que pasó en Ezequiel 37, la visión que tuvo Ezequiel. Que los huesos, por extremadamente secos que estén, y si alguien murió calcinado,
Y si alguien ya dice lo único que encontramos es cenizas, bueno, de las cenizas que fueron y lo arrojaron al mar, bueno, aún del polvo, aún de donde esté, se vendrá incorporando, 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 incorporando. ¿Se da cuenta lo que es el poder de la resurrección? Hermano, eso a mí me eriza la piel. ¡Wow! No, oye, nada más cuando me imagino Ezequiel 37, del valle lleno de huesos secos y dispersos, calaveras, húmeros. A ver, ¿qué otro nombre de huesos se sabe? Tarso, metatarso, dedos, peroné, no sé, clavículas, y todo disperso ahí, y secos en gran manera. En un desierto, y veo un hueserío que se me eriza la piel. Y hermanos, le dice el Señor, profetiza el aliento de vida, el espíritu de los cuatro vientos, dile que venga y recobren vida. Dice que esos huesos empezaron a salirles tendones. Imagínense esto. Si alguien quiere estudiar medicina y quiere ver la anatomía de cómo se revierten los procesos de la muerte para la vida, no de la vida para la muerte, sino los procesos de la muerte para la vida, es huesos extremadamente secos que se empiezan a hidratar y que empiezan a salirle tendones, ligamentos, venas, arterias, órganos y por último la piel. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? El aliento de vida. Porque puede haber un costal de huesos, puede haber una persona y no tener que vida. Pasará. Ay, bueno, ¿y eso quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Y en estos días recordaba con otro pastor que había un predicador de esos hermanos que no salen en YouTube, que nunca tienen seguidores, pero que están en la sierra, en una iglesia con 400 personas que han experimentado sanidades, resurrecciones. Y él quiso adherirse a un movimiento, a una asociación religiosa y mandó su petición. Y llegaron los obispos, los altos jerarcas y le dijeron, ¿tú quieres adherirte con nosotros? ¿Y qué tienes? Pues hay como 400 personas y tenemos bastantes iglesias que estamos abriendo. ¿Y qué ha pasado? Pues ha habido resurrecciones, ha habido sanidades, la gente sana. Y le pregunta y le dice, era un hermanito que apenas se hablaba el español. Y le dice, ¿y cómo le hacen? Y una frase que dijo él, solamente una cosa, Biblia lo dice, indio lo cree. Y me comenta el pastor Efraín de una hermana, 92 años, no hablaba español. Alguien le tuvo que ayudar a compartir el evangelio a otra hermana que le compartió, porque no hablaba español, hablaba dialecto. Dice, ¿cómo le decimos que es necesario que se bautice? El punto es que lo único que pudo decir en español, cuando le compartieron, y ahí supieron que entendió el evangelio del reino, ella solo dijo esto, hermano, y grábeselo en el corazón. Si Él quiere, señalando a Dios, yo también. A ver, otra vez, no lo entendió. Si Él quiere, yo también. Ese es el reino de Dios. Hay gente que le explicas con palitos, bolitas, le vuelves otra vez a predicar y sigue haciendo su voluntad. Pero esta anciana de 92 años, ella dijo, si Él quiere, yo también. Eso es morir a uno mismo. Eso es el reino de Dios. Si Él lo quiere, ¿tú lo quieres?
Ay, todavía lo voy a pensar. No hemos entendido el Evangelio. Experimenta el poder de la resurrección. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo expresó: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá ¿qué? Perfeccionando hasta el día. ¿Cuál es el día de Cristo? Lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, ese es el día de Cristo. Ese día todavía no hay ser humano que lo haya experimentado, pero va a pasar. Hermanos, y si vemos como la metamorfosis de la mariposa, éramos unos asquerosos gusanos y que el Señor transformará en hermosas mariposas. Pero ¿sabe hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Este cuero, hermanos, y todos, si vivimos más de 60 años, nos vamos a arrugar. Por más que se ponga cremas, que tratamientos, y luego a veces se ve la cara estirada y por acá ya los cueros se están colgando. O sea, ¿cómo le haga? Se va a arrugar. Ya no solo quieren que haya planchado de cejas, también quieren que haya planchado de cachetes, de papada, o sea, todo quieren planchado. Perdón, hermanas, no, sigan haciendo ese tratamiento, no hay problema. Pero le digo esto de parte del Señor: se va a arrugar. Pero dentro está pasando algo, como en el capullo, porque hay alguien que comenzó una buena obra en nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar con esa buena obra? Va a llegar a su final. ¿Sabe cuándo viene ese final? El día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es ese día? Lo acabamos de ver. Cuando Él venga en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si alguien queda vivo de los que estamos aquí, viene antes de que yo me muera, de que me cafeceen por ahí. O sea, antes, si viene antes, también experimentaré el poder de la resurrección, porque este cuerpo no puede heredar lo que viene allá arriba. Que desde luego es uno de los mejores cuerpos, ¿no? Pero aún así, sea el cuerpo del mejor actor, sea el cuerpo del que hizo más ejercicio, ese cuerpecito no va a heredar el reino. Por mucho que lo haya cuidado, que hay que cuidarlo, y sígalo cuidando, dele la mejor alimentación, haga ejercicio, coma sano. Si esto se le reveló a los médicos, que no se nos revele a los cristianos. Si manda usted a sus hijos a la escuela, ahora ya no los deja ni beber agua con azúcar. Hermanos, si esto lo hubiera entendido la iglesia, ya no estarían sufriendo sus hijos por no comer dulce. Ya las nuevas generaciones de los hijos ya lo están educando, pero falta que eduquen a los papás. La fruta ya tiene azúcar, tiene glucosa, tiene fructosa. ¿Y saben qué hacen los papás? Todavía se agarran una fresa que ya está dulce, la embarran de azúcar y así se la dan al niño. Le están dando, dicen los que han estudiado, que es como si le estuvieran dando algo peor que la morfina y la heroína, porque se va a enviciar de tal manera que al rato no va a querer comer nada si no tienes esa droga llamada azúcar. Yo estoy convencido de esto, que el Señor comenzó una buena obra en mí y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, y que este cuerpo, yo soy responsable de él, que tengo que cuidarlo, pero el que lo va a transformar en el día en que venga es Él, y le he de dar cuentas de cómo lo cuidé, aunque no heredará el reino de Dios, será otro.
Otro cuerpo glorificado, nuevo, que no envejece, que no se arruga, que no necesita cremas. ¿Dicen amén las hermanas? Gloria al Señor, aleluya. Entonces el que comenzó tan buena obra. Filipenses 1, 20 al 26, en mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado. ¿Dónde? En mi cuerpo. Le hago una pregunta, ¿Cristo está siendo exaltado en su cuerpo? ¿Cristo está siendo exaltado en mi cuerpo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Amados en el Señor, si le dieran a elegir en este momento irse con Cristo y a morirse, o quedarse, ¿usted qué elige? Le tengo noticia, hermano, esta tierra va de mal en peor. ¿Cuántos ya quieren salir huyendo de esta tierra? Hermano, si hoy le dijera al Señor, ¿qué prefieres, quedarte o irte conmigo? ¿Qué prefieres? Esto le estoy hablando a gente que está en Cristo. Si no, o sea, ni le piense, o sea, alguien dice, yo me cuelgo de los zapatos y de las chanclas. A ver, ¿de quién? El día que venga Cristo yo me cuelgo. A ver, no, hoy es el día. ¿Piensan agarrar de la abuelita que fue bien cristiana? No, o sea, hoy es el día. Hoy es el día. Vuelvo a la pregunta. Si hoy le dijeran, ¿te quedas o te vas? ¿Qué escoge? ¿Qué escoge? Ay, Señor, yo me quiero quedar porque tengo 14 y ya mi fiesta de mis 15 ya está por... Señor, ¿por qué no vienes? Señor, todavía no cumplo mis 50, dame chance, ¿no? Señor, déjame ver a mis nietos. No, Señor, déjame ver a mis nietos. Y ya que tiene un nieto, dice, Señor, dame chance al segundo. Señor, déjame ver a mi chiquita casado. Y ahí nos vamos, ¿qué? Hermanos, el apóstol Pablo, bueno, no era ni casado. Dijo, Señor, yo me encuentro en dos posibilidades y no sé cuál elegir, porque las dos son buenas. Y a algunos parece ser que la muerte no lo ven como algo bueno. ¿Saben quién no ve la muerte como algo bueno? El que no está en Cristo, o el que aparentemente dice estar en Cristo y piensa que la muerte es algo malo. Por eso hacen a veces hasta lo imposible por salvar el pellejo. Y lo dijo el Señor, lo está repitiendo Oscar, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la va a encontrar. Vuelvo a hacerle la pregunta y hágasela usted y respóndasela. Si hoy le dijeran, ¿quieres ya irte o quieres quedarte? ¿Qué elige? Yo ya me quiero ir. Ay, mi hermano, si me da a elegir el Señor, Señor, ya, llévame. Yo ya quiero estar allá. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Señor, déjame por favor ver. Déjame casarme, Señor. Le dijo Pablo, Señor, déjame casarme. Estoy soltero, ni siquiera sé lo que es tener una esposa. Déjame casarme, cuando menos, Señor. O sea, no estaba pensando en él. Si se queda, ¿para qué quiere quedarse? ¿Para qué? Buenas tardes, ¿para qué se quiere quedar? Y si se va,
¿por qué se quiere ir? Me siento presionado, dice Pablo, por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este cuerpo. A ver, hermano, si usted se queda en este cuerpo, otros están anhelando que se quede porque en verdad le está sirviendo al Señor. Oye, hay unos que están orando definitivamente para que se vaya. ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Habrá gente, hermanos, que esté orando para que usted se quede, siga sirviendo al Señor. O habrá gente que, pues vuelvo a lo mismo, o sea, si morimos hoy, ¿cuánta gente cree usted que esté en su velorio, en su sepelio? ¿Cómo cuánta gente? Pablo no pensaba en sí mismo. Pablo pensaba en los hermanos. Dice, por el bien de ustedes, todavía quiero permanecer en este cuerpo. Y estoy convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Hermano, ¿qué encuentra usted en ese versículo? Que Pablo sabía que cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses, todavía no se le llegaba su qué, su hora. No así cuando escribió la segunda carta a Timoteo. Pero aquí dice, ¿saben qué? Todavía no me voy. Así es que todavía voy a contribuir a su jubiloso avance en la fe. Yo le decía a mi mamá estos días, tiene 79 años y de momento le entra la depre, ¿no? O sea, así como, es que ya no sirvo para nada, yo no sé para qué estoy aquí. A ver, mamita, cuando alguien venga de las jóvenes que te visitan o estén aquí, enséñale lo que sabes. Y no te quejes. Usted puede hacer dos cosas y a lo mejor el día de mañana ya no camina, sigue vivo, está ahí. Y depende de otros, pero todavía habla, está consciente, recuerda la palabra. Hermanos, hable, no deje de hacerlo. Y mire, versículo 26. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará porque por causa mía. Se atrevió a decir esto el apóstol Pablo. O sea, hermanos, Cristo será glorificado, dijo Pablo, por lo que yo preferí, por lo que yo elegí. Pero si se va a quedar para ser piedra de tropiezo, mejor se lo mandamos al Señor. Pero si se va a quedar para ser escalón para otros, Señor, guarda su vida. Oramos para que se quede. No te lo lleves todavía. Hoy vine así porque fui a un velorio, ¿eh? Así es que, pero de esos velorios que inspiran a predicar. Pero cuantas cosas, dice en el capítulo 3 de Filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como ¿qué? Como pérdida, como estiércol, como basura, por amor a Cristo. Hermano, ¿qué consideras tú como ganancia? A lo que digas, ay, es que ahora sí tengo lo que antes no tenía, ahora sí. Y ahora sí, el Señor te dice, necio, ¿no sabes que hoy? Ahora sí, alma, gózate, ya logré mi mejor pensión. ¿Sabes cuántos años la vas a disfrutar? Así, alma, gózate porque ya alcancé mi jubilación, mi pensión. ¿Sabes cuántos años la vas a disfrutar?
Ahora sí tengo lo que tanto soñé. Gracias a Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó al clímax del judío, todo eso él dijo: Señor, todo eso lo tengo por basura, porque solamente tengo un objetivo: conocer a Cristo. Y ciertamente todas esas cosas para mí son pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. ¿Para ganar a quién? A Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y miren lo que esperaba Pablo: y el poder de su resurrección. Hermano, no se quedaba ahí, porque dice: y la participación de sus ¿qué? De sus padecimientos. Él sabía una cosa, que todavía le iba a tocar mucho por lo que sufrir. Y él estaba convencido de que después de sus sufrimientos iba a participar del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque él quería ser semejante a él en su ¿qué? En su muerte. Amén. Y si quiero ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la ¿qué? A la resurrección del hombre. Y no porque estuviera dudando, como algunos dicen, ¿no? Pues, ¿y dónde vas a estar cuando mueras? Ahí donde Dios me ponga. O sea, Pablo no estaba diciendo eso aquí. O sea, Pablo no estaba diciendo: Señora, a ver si llego a la resurrección. No. Lo que estaba expresando aquí el apóstol Pablo era: Señor, yo estoy seguro de que en Cristo ya tengo ganada la resurrección. Lo que estaba expresando Pablo es que había la posibilidad de que si Cristo regresaba y estaba vivo, él sería transformado. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar, tomar aquello por lo cual fui también nacido por Cristo, agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya ver lo que he alcanzado. ¿Ya había alcanzado la resurrección de los muertos? No. Había experimentado en esta tierra el poder de la resurrección, pero le faltaba experimentar el poder celestial de la transformación. Y hermanos, todavía no lo he experimentado. Pues ya se murió, sí, ya se murió, pero todavía no lo ha experimentado. El que escribió esto todavía no lo ha experimentado. El que escribió Tesalonicenses todavía no lo ha experimentado. Hermanos, ¿estaremos ahí con Pablo? Con el apóstol Pablo. Amén. Hermanos, no pretendo ya haberlo alcanzado, dice Pablo, pero hago una cosa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos ¿qué? Perfectos. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No es que ya haya alcanzado la resurrección, pero hay algo que ya alcancé. Y en lo que ya alcancé, ahí soy perfecto. No soy perfecto porque no he alcanzado la resurrección, pero soy perfecto porque lo que sé lo estoy viviendo. Hermanos, usted y yo no hemos alcanzado la resurrección de los muertos, pero lo que sabes, vívelo. Y eso te hará perfecto, eso te hará maduro para este tiempo. A veces hay gente que tiene muchísimo conocimiento,
Hermanos que han ido a Santa Marta, han tocado una puerta, la gente dice, no es que sí, yo ya conozco, y le empieza a hablar hasta de Biblia, pero cuando te das cuenta de su vida, hermanos, su vida nomás no refleja nada de lo que dice creer. Si tú ya alcanzaste algo, vívelo, porque eso te hará perfecto para ese tiempo. Aunque no hayas alcanzado todavía la resurrección de los muertos, que es el día de Cristo. Eso todavía, nadie todavía lo ha alcanzado. Pero el día en que Cristo aparezca, todos los que estamos en Él lo alcanzaremos. Y entonces sí, mis amados, eternidad para siempre. Amén. Concluyo con lo que empecé. Bueno, más bien, concluyo con lo que Jesús dijo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día de Cristo, lo que leímos en Tesalonicenses. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese día postrero, ese día de Cristo, hermanos, viene y viene pronto. Sea que se esté vivo o sea que esté en una tumba, se levantará por el poder de la resurrección. ¿Quiere experimentarlo? Yo sí. ¿Quiere experimentar desde ya el poder de la resurrección en una sanidad? Yo también. Amén. El Señor es bueno y es fiel, hermanos. Yo sé que todos lo sabemos. Pero lo que compartía también hace 8 días, lo vuelvo a expresar hoy. Si usted está enfermo, no se quede con la enfermedad. Clame hasta el último momento por su sanidad, porque para eso resucitó Jesús. Es más, si le han dado un diagnóstico incurable, vaya a la cruz de Cristo y vaya a la tumba y dése cuenta que ni está en la cruz ni está en la tumba, Él resucitó. Y con base en la resurrección de Cristo, dígale: Señor, tú ganaste salud para mí. Y muérase creyéndolo.